Amados, antes que cualquier cosa les quiero desear un gran 2024. Y como saben, normalmente en estas épocas suelo hablar acerca de los propósitos de Año Nuevo, pero esta vez Dios me dio una instrucción muy diferente. Dios me pidió que empezáramos a hablar sobre principios. Ahorita estamos al principio del año, pero también Dios nos da principios que hablan acerca de las cosas que van primero con la intención de que Dios se glorifique en nuestras vidas. Y obviamente cuando Dios se glorifica en nuestras vidas, lo único que pasa es que nos puede ir bien. Cada año tenemos propósitos que empiezan con muchas ganas, muchas veces empiezan por culpa y muchas veces empiezan como aquel de traer de nuevo al frente aquellas cosas que dejamos el año pasado. Lamentablemente estamos empapados de esta cultura en la cual dejamos los principios o los propósitos de Año Nuevo a los días o a las semanas, y las personas que se esfuerzan mucho a los meses. Pero ¿qué pasara si nosotros empezáramos el año con un principio que nos acompañe a lo largo del año y nos dé la posibilidad de tener éxito? Amados, ¿cómo están? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarles. Y sí, fíjense, podemos hacer las cosas como siempre las hemos hecho, o podemos hacer las cosas como Dios espera que las hagamos. Albert Einstein decía, el principio de la locura es el hacer siempre lo mismo, esperando resultados diferentes. Sin embargo, Dios nos enseña cosas bien interesantes, porque Él puso principios ahí para que siempre nos vaya bien, y hay veces que esos principios son malentendidos. Este año yo le quiero invitar, y esta semana vamos a estar hablando acerca del temor de Dios. Y ahí hay una gran confusión, pero vamos a empezar primeramente por lo que dice la Biblia acerca del temor a Dios. ¿Qué le parece? Mire, si usted y yo vamos a nuestra Biblia, en Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Y qué pasa con esto? Pues ciertamente todo el mundo quisiéramos tener sabiduría, ciertamente todos quisiéramos ser sabios, pero no sabemos exactamente de lo que se trata el temor. Y esta semana vamos a estar desmenuzando el temor, porque lo primero que le quiero decir, y creo que lo he repetido muchísimas veces en este espacio, hay una tremenda diferencia entre lo que es el miedo y el temor. El miedo por lo general es a lo desconocido. Si usted entra a un cuarto completamente a oscuras, usted tiene miedo porque no sabe lo que hay ahí. Pero si usted entra a una piscina con tiburones, usted no tiene miedo, sino tiene temor porque sabe lo que va a pasar ahí. Y entonces ahí es en donde citas como esta de la que estamos hablando, en donde Dios nos dice el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Aquí es en donde Dios nos habla y nos deja bien claro. El principio de ser sabios es saber lo que Dios va a hacer. Y aquí es en donde tenemos que empezar a profundizar en el corazón de Dios, porque nos pasa muchas veces de que tratamos de darle este toque místico a nuestra fe y diciendo, Dios por algo hace las cosas, los caminos de Dios son diferentes a los de los hombres, los pensamientos de Dios son diferentes a los de los hombres, etcétera, 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 y nos empezamos a enredar, y lo único que hacemos es que sin darnos cuenta nos vamos alejando y alejando y alejando y alejando de Dios, y nos alejamos de la intención de Dios, y esto es lo importante. La palabra de Dios, ahora sí que si tomamos nuestra Biblia completita, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta que este libro no habla de nosotros. Por tanto, aquellas personas que cierran los ojos y señalan una punta esperando que Dios les hable, sabe que está usted muy equivocado. Este libro no hace otra cosa más que hablar del carácter de Dios. Entonces, ahí es en donde estas citas empiezan a cobrar sentido. Porque entonces nos damos cuenta, el saber lo que Dios va a hacer nos hace sabios. Es decir, entre más conozcamos a Dios, más vamos a vivir una vida de sabiduría. Me encanta, hay una parte de Proverbios en donde Salomón describe a la sabiduría como nuestra hermana. Quiere decir, alguien que es de nuestra casa, alguien que es familiar y alguien que funciona igual que nosotros. Cuando nosotros pensamos en el temor a Dios, tenemos que entender
que tenemos que ser tanto atentos a las promesas y perseverar en ellas, como a las advertencias. Mire, si usted se va al capítulo 28 del libro de Deuteronomio, va a encontrar 14 versículos de promesas que abarcan todo lo que trata nuestra vida. Pero luego, a partir hace un paréntesis, y luego en el 16, empieza a hablar, y creo que son más de 40 versículos que hablan acerca de lo que nos va a pasar si nosotros no escuchamos a Dios, no conocemos a Dios y no seguimos sus recomendaciones. Pero entendemos que a partir de ahí estamos por nuestra cuenta. Solamente lo describe, y yo siempre lo he entendido de esta manera. Todo lo que está escrito a partir del versículo 15 de Deuteronomio 28 es para que nosotros vayamos a ello, consultemos, y si encontramos la situación en la que estamos, podamos entender que no estamos haciendo lo que Dios espera de nosotros. El temor a Dios es algo bien interesante, y en estos días vamos a irlo desmenuzando y desgajando, y le pido que me acompañe. Arranquemos este año de la mano, arrancamos este año en sabiduría, y arranquemos este año con la conciencia del temor a Dios. ¿Qué le parece? ¿Le gusta la idea? A mí me encanta. Y por favor le pido, no deje de comentarme, y muchísimas gracias a todas esas personas que estuvieron escribiendo estas últimas 2 semanas, pidiendo que ya redondearan los videos. La verdad, eso alimenta el corazón y es una delicia saber que ustedes están ahí pendientes. Nos vemos el día de mañana, que Dios les bendiga.